Muy buen día, mi nombre es Ana Cristina García Rosa y en esta oportunidad voy a presentar mi pizarra digital. La boca, cavidad situada en la cara por abajo de las fosas nasales y por encima de la región supraoidea y dividida por los arcos dentarios en dos porciones. Posee dos caras, la anterior. En el labio superior posee un surco mediano que se extiende del subtabique al borde libre del labio, donde termina en el tubérculo del labio superior. La cara posterior está cubierta por la mucosa y en relación con los arcos gingivodentarios. Posee dos bordes, el borde adherente y el borde libre. El borde adherente se marca en la piel para el labio superior por los surcos nasolabial y labio geniano. El borde libre es más o menos redondeado de adelante a atrás, más grueso que el resto del labio y presenta una coloración roja o rosada. Posee cuatro paredes. La anterior está formada por los labios que son dos repliegues músculo-membranosos, uno superior y otro inferior. La posterior está formada por el velo del paladar y sus pilares que circunscriben un orificio llamado istmo de las fauces. La superior está formada por la bóveda palatina y la parte anterior del velo del paladar. La inferior se halla constituida atrás por la cara superior de la lengua y adelante por la región sublingual llamada también piso de la boca. Esófago. Es un conducto músculo membranoso a continuación de la faringe, termina en el estómago. Se extiende del borde inferior del cartílago cricoides al nivel del borde inferior de la sexta vértebra cervical. Fijación. El esófago conserva su posición mediante su continuidad con la faringe y el estómago, y merced al tejido conjuntivo más o menos condensado que lo une a la tráquea, a los bronquios y al diafragma. Su dirección es más o menos vertical, pues desciende casi paralelo a la columna vertebral, de la que separa a partir de la cuarta o quinta vértebra dorsal. Diámetro y forma. No presenta un calibre uniforme, pues posee en primer lugar un estrechamiento cricoide situado por abajo del cricoides donde mide de 12 a 15 milímetros de diámetro. Relaciones. El esófago está envuelto por una capa celulosa a continuación de la capa perifaringea, por intermedio de la cual establece relaciones con otros órganos. Posee tres capas, muscular, celular y mucosa. La externa muscular se halla constituida por una capa exterior de fibras longitudinales. La celular se halla situada entre la capa muscular y la mucosa. La interna mucosa tiene una coloración pálida en toda su extensión y se halla formada por un epitelio pavimentoso estratificado. Faringe, la segunda porción del tubo digestivo, conducto músculo membranoso situado por delante de la columna cervical y por detrás de las fosas nasales de la cavidad bucal y laringe. Posee tres caras, posterior y dos laterales. La posterior está en relación con los músculos prevertebrales y con la aponeurosis que los cubre y por intermedio de estos con los cuerpos y las apófisis transversales de las seis primeras vértebras cervicales. Dos laterales o también llamadas paredes laterales, en su porción superior comprendida del borde inferior del maxilar inferior hacia abajo, o sea, la laringe cefálica. Constituye este órgano la pared interna del espacio maxifaringeo, limitado por fuera de la rama ascendente del maxilar inferior y el perigoideo interno que la cubre y por detrás por el vientre posterior del ligástrico y la apófisis mastoides. Posee espacios el externo y prestileo. El externo se ha dividido a su vez en dos porciones, una externa glandular que corresponde al lóculo parotidio y su contenido y otra anterointerna subglandular. En el espacio prestileo comprendido entre la rama del maxilar inferior y la faringe se encuentran los músculos pterigoideos, el nervio lingual, cuerda del tímpano, el nervio y arteria dentarios inferiores. Posee paredes, la posterior es plana vertical y presenta en su parte más alta un levantamiento que corresponde a la amígdala faríngea. Las paredes laterales llevan en su parte anterior un repliegue salpigopalatino y por delante de él el canal nasofaríngeo. La pared anterior corresponde de arriba abajo al orificio posterior de las fosas nasales, a la cara posterior del velo del paladar y a la úvula. El istmo de las fauces a la cara posterior de la base de la lengua, a la epiglotis al orificio superior de la laringe limitado a los lados por los repliegues arite-epiglóticos. Estómago. Es la cuarta porción del tubo digestivo comprendida entre el esófago y el duodeno, en la fosa subclínica izquierda y en región celíaca. Se corresponde con el epigástrico y el hipocondrico izquierdo. Su forma varía en el cadáver y en el vivo. La capacidad del estómago varía entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos en el adulto. Posee dos orificios, uno superior llamado cardias u orificio esofágico, situado en la parte superior de la curvatura menor, y otro orificio inferior denominado píloro u orificio duodenal, colocado en la parte inferior de la curvatura menor. Posee dos caras, una anterior que se halla en relación con la pared torácica y con la abdominal, en la porción que corresponde al lado izquierdo, y posee una cara posterior que corresponde a la cavidad posterior de los epiplones, limitada por la hoja peritoneal, que cubre la cara posterior del estómago y por la hoja peritoneal, que cubre la cara posterior del abdomen, facilitando esta disposición los movimientos del estómago. Posee dos bordes o curvaturas, mayor y menor. La mayor está en relación con las arterias y venas gastroepipoicas, derechas e izquierdas, contenida entre las dos hojas peritoneales anterior y posterior del estómago. La curvatura menor forma una curva con cavidad derecha desde la 11ª dorsal a la primera lumbar. Posee dos extremidades, cardias y píloro.
Cardias o extremidad superior corresponde al disco intervertebral que separa la décima de la undécima dorsal. El píloro se halla a la altura de la primera vértebra lumbar y está en relación por delante con el lóbulo cuadrado del hígado. Intestino delgado es la porción del tubo digestivo comprendida entre la válvula pilórica y la válvula ileocecal, forma más o menos cilíndrica cuando está lleno, aplanado cuando se encuentra vacío, se distingue en él una porción relativamente fija, el duodeno y yeyuno y león. Duodeno. Medios de fijación. El duodeno se mantiene en su posición mediante el peritoneo que le aplica contra la pared posterior del abdomen. Su configuración exterior. El duodeno en conjunto, como ya se indicó, representa los 4/5 de un círculo y rodea la cabeza del páncreas. Según su dirección, se pueden distinguir cuatro partes: primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. La configuración interior. La primera porción del duodeno y la parte superior de la segunda son lisas y el resto presenta repliegues transversales que constituyen las válvulas conniventes. Posee carúnculas mayor y menor. La carúncula mayor posee en su interior una dilatación de forma cóncava, donde desemboca el conducto colédoco. La carúncula menor está situada por arriba y por delante de la anterior, a unos 3 centímetros de ella. Es de forma cónica, de 2 o 3 milímetros de altura, y en su vértice desemboca el conducto de Santorini. Vasos y nervios del duodeno. Recibe el duodeno sangre arterial de las pancreático-duodenales superior e inferior derechas, ramas de la gastroduodenal y de la pancreático-duodenal izquierda, rama de la mesentérica superior. Medios de fijación del yeyuno y león. Se adhería esta porción intestinal a la pared posterior del abdomen en el mesentero. Configuración exterior. Describe en su trayecto múltiples flexuosidades llamadas asas intestinales. Relaciones. Por detrás corresponde a la pared posterior del abdomen y a los órganos que están por delante de ellas. Gruesos vasos prevertebrales, riñones, uréteres, colon descendente y ascendente, etc. Constitución anatómica. El intestino delgado está compuesto por una capa serosa, otra muscular y una tercera celulosa y otra mucosa. Vasos del intestino delgado. Además de los vasos del duodeno ya enumerados, reciben el yeyunoileón, la mesentérica superior, rama directa de la aorta abdominal, que suministra ramas a la cuarta porción del duodeno, y un ramo pancreático-duodenal inferior. La inervación es intrínseca. Del intestino está constituida por dos clases de neuronas. Unas poseen dendritas cortas, muy ramificadas alrededor del soma celular y provistas de un cilindro eje largo que se puede seguir hasta la capa muscular. Hígado. Es la glándula mixta cuya secreción externa, la bilis, se vierte en la segunda porción del duodeno. Regula la cantidad de glucosa en la sangre almacenándola bajo forma de glucógeno, transformándose en glucosa que devuelve la sangre. Configuración exterior y relaciones. El hígado tiene forma semiboidea. Su extremidad más gruesa está dirigida hacia la derecha, posee una cara inferior, otra superior, un borde anterior y otro posterior, y una extremidad derecha y otra izquierda. Medios de fijación. Es convexa, se fija por el ligamento redondo del hígado, resto de la vena umbilical, por la vena cava inferior y por los repliegues del peritoneo que de él parten a las paredes del abdomen o a las vísceras cercanas. Constitución anatómica. El hígado posee sus envolturas y su tejido propio en el que se comprenden los conductos biliares. De las envolturas del hígado, una es serosa dependiente del peritoneo y otra fibrosa propia de la glándula. Vasos y nervios del hígado. El hígado recibe sangre para su nutrición por medio de las arterias hepáticas, rama del tronco celíaco que llega a la glándula por el surco transverso, corresponde al ilio del hígado. Vesícula biliar es la glándula mixta cuya secreción externa se encuentra situada en la fosa cística en la cara inferior del hígado a la derecha del lóbulo cuadrado. Forma y dimensiones. Es alargado y piriforme con su extremidad más ancha dirigida hacia adelante y hacia abajo. Tiene una longitud de 10 centímetros y una anchura cuyo promedio varía de 3 a 4 centímetros. Relaciones. Para estudiar sus relaciones se distinguirá el fondo, el cuerpo y el cuello. Constitución anatómica. La vesícula biliar está formada por una capa serosa peritoneal que cubre su cara inferior y su fondo. Vasos y nervios. Recibe sangre arterial de las arterias císticas, rama de la hepática que se bifurca por atrás del conducto cístico, emite una rama derecha y otra izquierda y llega a los bordes correspondientes de la vesícula, distribuyéndose en sus paredes. Páncreas. Es la glándula mixta de secreción interna y externa. Por función externa origina el jugo pancreático que es vertido en la segunda porción del duodeno por medio del conducto Wilson. Situación y medio de fijación. El páncreas se halla situado por delante de los gruesos vasos abdominales y corresponde a la primera y segunda vértebra lumbares. Configuración exterior. Es alargado transversalmente, aplanado por adelante atrás y más voluminoso con su extremidad derecha que en la izquierda. Relaciones. Se distinguen esa glándula de la extremidad derecha o cabeza, la extremidad izquierda o cola y una porción intermedia o cuerpo. Posee cabeza, cuello, cuerpo, cola y conductos excretorios. Sus conductos son Wilson y accesorios. Vaso es un órgano linfoide que parece funcionar como glándula de excreción interna, por lo que algunos autores la describen al tratar de estas, algunos lo estudian como parte del aparato circulatorio. Número, situación, dirección y medio de fijación. Generalmente es único en el nombre, pero pueden encontrarse en su cercanía vasos accesorios de tamaño que varía del de un frijol al de un huevo. Situado en la celda sufrénica izquierda, en el hipocondrio izquierdo, por detrás del estómago y por arriba del riñón izquierdo. Está fijo en su posición por los repliegues peritoneales que lo unen a los órganos adyacentes.
Configuración exterior y fijaciones. El vaso es de forma ovoidea, aunque bastante irregular. Constitución anatómica. Se puede considerar en el vaso como en el hígado sus envolturas y su propio tejido. Vasos inermes del vaso. El vaso recibe sangre arterial de la esplénica rama del tronco celíaco, la cual penetra en ese órgano acompañado de una vena y de canales linfáticos envueltos. Gracias por su atención.